Buenos días, hermanos. Hoy estamos un poco más tecnológicos. Micrófono, gracias a Dios. Podemos grabar ahora de mejor manera. Bueno, gracias a Dios por eso. Es respuesta de oración. Bueno, hermanos, vamos a estar orando al Señor, que sea Él una vez más dirigiendo este tiempo para ser edificados, para conocer al Señor. Y bueno, hermanos, que nos vayamos de aquí con su palabra puesta en nuestros corazones, que es el propósito por el cual estamos aquí, luego de escuchar esas hermosas alabanzas al Señor, que es un gozo, un privilegio cantar a Dios, a Cristo, alabarle. Creo que es una de las gracias que el Señor nos ha dado, el hecho de que tengamos la oportunidad de cantarle, de alabarle. Es algo tan gustoso como comer. Es muy, muy delicioso alabar al Señor. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias por este tiempo, Padre. Nunca, Padre, me canso de agradecer este día, porque es para alabarte y para glorificar tu nombre, Señor. Dios Santo, pedimos dirección a tu Santo Espíritu. Padre, que seas tú alumbrando nuestro entendimiento, Señor, obrando en nuestros corazones, Padre, centrando nuestra mente en lo que debemos centrarla, Padre. Quita de nosotros todo pensamiento que nos distraiga de a lo que hemos venido, Señor. Te ruego, Dios, que nos perdones en aquello que no hemos andado conforme a tu carácter, Dios mío, y que sea un impedimento en nuestra comunión contigo, Señor. Padre, tú conoces mi total incapacidad para llevar a cabo la predicación de tu palabra, Dios, y es por tu gracia, Señor, que clamo, Dios, que tú me ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para el beneficio de tu pueblo, Señor, la gloria tuya y la gloria de tu nombre, Señor. Te ruego por eso, Padre. Guíanos, Dios, en este tiempo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermanos, hace ya varios domingos, el pastor Antonio inició un estudio acerca del Espíritu Santo, para los que recuerdan. Por razones de viaje, razones también de salud, no se pudo continuar con este estudio, pero hoy, gracias a Dios, vamos a retomarlo nuevamente de donde habíamos quedado. Vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Mi propósito, hermanos, en este estudio es que cada uno de nosotros seamos conscientes de la tercera persona de la Trinidad. Seamos conscientes del Espíritu Santo, ya que muchas veces cuando usted piensa en Espíritu Santo, generalmente nosotros lo relacionamos inmediatamente, creo yo, quizás con una fuerza, con una energía, como algo que se mueve. Y no tenemos muy claro a veces la idea de quién es el Espíritu Santo. Y a raíz de esto ocurren muchos problemas si no somos conscientes de quién es el Espíritu Santo. Si no conocemos al Espíritu Santo, eso traerá muchos problemas a la iglesia. Y hay dos extremos. Está un extremo en cuanto al Espíritu Santo, que es el que hoy quizás hemos visto, donde parece que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza que causa desorden, que tira a las personas al piso, que pone a hablar cualquier cosa. Y esto viene a raíz de un mal entendimiento de lo que es el Espíritu Santo bíblicamente. Y está el otro extremo en el cual usted y yo quizás podemos caer como iglesia, quizás no en el otro extremo porque es fácilmente reconocible ya para nosotros, sabemos que no es bíblico, pero hay otro extremo y es vivir en independencia del Espíritu Santo. Es decir, hoy en día hay tantos medios, tenemos información en nuestra mano. Hoy en día cualquier persona puede ser teólogo por Facebook, por YouTube, puede ver video, puede aprender de la Biblia fácilmente. Hoy en día hay tantos medios de organización, métodos para hacer, y podemos y tendemos a confiar en estos medios antes que depender del Espíritu Santo. Incluso podemos llegar a pensar, por ejemplo, que una iglesia que agrada al Señor es una iglesia activa. Es una iglesia que hace actividades y actividades y actividades. Pero no, verdaderamente no. La iglesia que agrada al Señor es una iglesia donde cada miembro está siendo lleno del Espíritu Santo e impacta a través de esa llenura, muestra los frutos del Espíritu Santo. Las demás actividades son añadiduras y esas actividades no prosperarán si no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Y si empezamos a confiar y a depositar toda nuestra confianza en métodos y en todas estas cosas que no son malas en sí mismas, se vuelven malas cuando empezamos a confiar en ellas.
Es por esto que debemos tener cuidado de este extremo y conocer del Espíritu Santo, ser consciente que todo ministerio rueda es por la gracia del Señor a través de su Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo, hermanos, no obra en esta mañana, esta predicación ha sido totalmente vana. Yo puedo aquí hablar muchos textos, puedo mostrar muchos datos, muchas cosas, pero si mi predicación no está ungida por el Espíritu Santo, no tendrá ningún efecto en usted ni tampoco en mí. Por eso debemos conocer al Espíritu Santo y ser conscientes que sin Él nada podemos hacer, estamos simplemente haciendo algo totalmente vano. Y para empezar, hermanos, voy a iniciar hablando acerca de las obras del Espíritu Santo, las obras divinas del Espíritu Santo. Muchas veces conocemos la Trinidad, sabemos que hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quizás muchas veces podemos atribuir obras a una persona de la Trinidad que no le corresponde. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser que alguien podría decir, gracias Padre por morir por mí. No fue el Padre quien murió por usted, fue Cristo. O alguien podría decir, gracias Hijo por darnos al Padre. No es una función que le corresponde al Hijo. Fue el Padre quien dio al Hijo. Y hoy vamos a conocer obras del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo participó activamente con la Trinidad y exclusivamente también hay obras que son exclusivas del Espíritu Santo, empresas exclusivas del Espíritu Santo. La primera obra, hermanos, que vamos a estar tocando en referencia al Espíritu Santo es la obra de la creación. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. La obra de la creación. Génesis capítulo 1, la primera página de la Biblia. Y nos quedamos ahí, Génesis capítulo 1. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la creación del mundo, en la creación del universo, en nuestra mente podemos atribuir la creación únicamente a una sola persona. Cuando estaba más pequeño, yo pensaba que la creación solamente era obra del Padre, que el Padre fue el que dijo, hágase los cielos y la tierra, y apareció todo eso, pues por el poder de su palabra. Y podemos desacreditar a otras personas, como el Espíritu Santo y el Hijo, quienes participaron también en la Trinidad, en la creación, perdón. Entonces leemos Génesis, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Vean, hasta aquí tenemos una escena. Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. De la nada, Dios con su palabra creó todo, de la nada. Usted puede pensar en la nada y no va a pensar en nada, va a pensar algo totalmente negro. Bueno, de la nada, nosotros los hombres creamos cosas de algo, de la materia, pero Dios creó algo de la nada, de totalmente nada. Y así es grande su poder. Y luego vemos que Él crea la materia, crea los cielos y la tierra, y el versículo 2 nos muestra una escena. La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Muchas veces nosotros pensamos en esta escena quizás como algo caótico. Y no es la idea del texto. La palabra que se usa aquí para desordenada y vacía se debe entender tal cual como se dice. Algo desordenado es simplemente que no tiene orden. Y algo vacío es simplemente que no está lleno. Si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo 1, vamos a ver cómo Dios va a empezar a ordenar, a separar la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, y luego empieza a llenar con la criatura, con los hombres, con los animales. Él empieza a llenar la tierra. Pero todo esto tiene su inicio con la segunda parte de este versículo, y es donde vemos a la tercera persona de la Trinidad obrando en la creación. Voy a leer nuevamente el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, coma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí vemos, hermanos, la participación de la Trinidad, del Espíritu Santo, en la creación de Dios. ¿Y qué función es esta? Bueno, hermanos, esta palabra que se usa aquí, esta frase que se movía sobre la faz de las aguas, tiene la idea de empollar, de cuidar, de proteger, de preservar. Es la misma palabra, hermanos, que muestra también el Señor Jesús. Es la misma idea que muestra el Señor Jesús en Mateo 23, si mal no recuerdo, donde Él dice, ay Jerusalén, ay Betsaida, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, donde Él dice que Él quiso juntar a Israel como la gallina junta a sus polluelos. Es la idea de incubar, de proteger, hermanos. También tenemos esta misma idea sobre cuando María vino el Espíritu Santo sobre ella y engendró a Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí del Espíritu Santo en la creación? Es que el Espíritu Santo, hermanos, es la fuente de poder. Él es aquel generador de energía. Él es el que provee la energía para la creación. Yo no estoy diciendo aquí que el Espíritu Santo sea energía, sino que Él provee la energía, Él provee el poder. Y a partir del versículo 2, donde se menciona que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, empezamos a ver vez tras vez cómo Dios empieza a ordenar y a llenar la creación con su gran poder. Y esto, hermanos, es una de las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Capacitar, llevar a cabo la obra de Dios. Un ejemplo de esto también es nuestra salvación. El Padre ha dado al Hijo, el Hijo ejecuta la obra y el Espíritu Santo sella y preserva la obra con su poder. De hecho, el Señor Jesús también empieza su ministerio una vez que el Espíritu Santo viene sobre él, le infunde de poder y luego es llevado al desierto y es guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Asimismo, en la creación, el Espíritu Santo tuvo la tarea de preservarla hasta el sol de hoy. Tiene la tarea de preservar la creación con su poder. Y este es quizás el atributo que vemos del Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo de la cual más se habla y es de su poder. El Espíritu Santo es el generador de poder. Podemos leer otros versículos donde vemos al Espíritu Santo obrando en la creación. También vamos a ir a Job capítulo 26, versículo 13. Job capítulo 26, versículo 13. Dice, su espíritu, él está hablando Job acerca del poder de Dios en la creación, de su poder. Desde el versículo 8 empieza diciendo, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Y todo eso, hermanos, también es atribuido al Santo Espíritu en el versículo 13. Su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu Santo adornó los cielos. Y vemos en este pasaje cómo el Espíritu Santo también actúa en la creación. Toda esa sabiduría, todo ese poder que nosotros vemos en la naturaleza, viene también y proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es así de sabio y así de poderoso. El hecho de que nosotros contemplemos que la Trinidad completa participó en la creación es algo que debe hacernos cambiar también la perspectiva de la creación misma y contemplar cada cosa que nosotros vemos en la naturaleza como una manifestación del poder y la sabiduría de Dios. Un ejemplo de esto podría ser el ajuste fino del universo, donde cada cosa está finamente ajustada para que toda la vida se dé en el planeta Tierra. Voy a poner algunos de estos ejemplos, por lo menos la masa de neutrón, que es uno de los
de los que conforman el átomo, pesa 938 megaelectrovoltios. Pero si ese peso variara a 939, todo el universo no existiría. Otra constante que también es increíble, hablando del ajuste fino en la creación, y donde vemos la sabiduría del Espíritu Santo, del poder para ordenar, para preservar, para hacer cada cosa de una manera tan sabia, desde algo tan chiquito, desde algo tan pequeño hasta algo tan grande, también es la constante gravitacional. La constante gravitacional es un número, creo que es 6.66. Y ese número, si ese número variara una décima, algo tan pequeño, en una instancia de segundo, todo el universo se expandería tan rápido que no existieran las estrellas, no existiera el cielo en cualquier momento. Y todo eso permanece día tras día. Y eso nos habla de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Esto es una de las cosas más impresionantes de la santidad de Dios, y es el poder de Dios, el gran poder de Dios y del Espíritu Santo. Otra cosa también que podemos ver en la creación, que nos habla también de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, es los animales. Por lo menos pueden ir aquí atrás, ver los bachacos. Debajo de toda esa arena hay un universo completo. Cómo las hormigas, sin neuronas, así como usted, como yo, sin un pensamiento racional, pueden hacer todo eso. Podemos ver también las aves, la migración de aves. Hay aves que pueden volar y pueden dar la vuelta al mundo y llegar al lugar exacto donde ellas estaban. Y no olvidarse de eso. Y vemos en toda la creación un propósito, un sentido, aún mismo en nuestro cuerpo, cómo cada órgano fue diseñado conforme a un propósito. Aún lo que los médicos le dicen o llaman o dicen que hay órganos que no tienen propósito, ya se ha descubierto que sí lo tienen, como el apéndice. Cada uno de nuestros órganos, cada uno de la constitución del universo, cada cosa, cada variante, cada constante, tiene un propósito. Y esto nos habla del poder y de la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí anoté una frase también de un ateo, Stephen Hawking, para hacerlo más imparcial. Él decía, el increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Para él parecía, pero en realidad es así. El Espíritu Santo participó en la creación, el Espíritu Santo mostró su sabiduría ordenando y preservando, y Él preservará toda la creación hasta que el propósito de Dios sea consumado en esta tierra. Hermanos, otra obra también del Espíritu Santo, y ya pasando a otro punto, es el acto de la inspiración de las Escrituras. Ya hemos visto que el Espíritu Santo participó en la creación, toda la Trinidad. Juan 1.1 nos muestra el Padre y el Hijo, y Génesis 1.1 nos muestra el Padre y el Espíritu Santo. Toda la Trinidad participó activamente en la creación. Y ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La obra de la inspiración de las Escrituras es una obra que se le atribuye únicamente y exclusivamente al Espíritu Santo. Esta Escritura, hermanos, tiene un solo autor y es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la palabra inspirar? Ya quizás hemos mencionado esto antes. Significa exhalar, que proviene de Dios. Eso es simplemente lo que significa. No podemos, podemos ahondar más, pero básicamente lo que significa es que estas palabras provienen de Dios. Fue exhalada directamente por el Padre. Ahora, la gente argumenta, o las personas pueden argumentar, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Fue escrita por hombres.
Y esto viene a raíz justamente de un mal entendimiento de lo que significa que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. O muchas veces también podemos pensar que la inspiración se basó en que Dios estaba dictándole y él iba escribiendo. Y iba copiando mientras Dios le iba dictando. Y no es en sí el sentido cuando se habla de que el Espíritu Santo inspiró. Este sentido, en el sentido en el cual se habla, lo muestra el mismo texto, que estos hombres escribieron, hablaron siendo inspirados, siendo guiados, siendo llevados. Esto implica que el Espíritu Santo en su soberanía usó cada circunstancia del hombre, usó su personalidad, usó su contexto, usó cada cosa que estaba a su alrededor para que esa persona escribiera exactamente la palabra que el Espíritu Santo quería que escribiera. Eso implica que cada palabra de las Escrituras está escrita conforme a un propósito. Por lo menos, hermanos, para mostrar ejemplos, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, providencialmente, antes de escribir el Pentateuco, estuvo en un contexto, él estuvo muy cercano a la familia del faraón, él conoció la educación egipcia y él conocía de leyes. Eso facilitó para que Moisés pudiera escribir el Pentateuco de buena manera, de buena forma. El Espíritu Santo le guió providencialmente, dirigió cada paso de la vida de Moisés para que él escribiera cada palabra según lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. Otro ejemplo, y creo que este es mucho más claro, y es el de David, los salmos. Los salmos fueron escritos según un contexto único, un contexto providencial, por lo menos. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. David lo escribe luego de arrepentirse del pecado que tuvo con Betsabé. O por lo menos las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron escritas desde una cárcel, desde un contexto, para que cada palabra tuviera el sentido que el Espíritu Santo quería que tuviera. Él guió providencialmente cada cosa, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes de cómo el Espíritu Santo simplemente usó a los hombres como un instrumento. Y muchos de esos hombres estaban conscientes de esto. Vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. David, en el capítulo 22 de Segunda de Samuel, él empieza a decir un discurso hablando de Jehová, hablando de su Señor. Y en el capítulo 23, versículo 2, él reconoce que él está siendo inspirado, que el Espíritu Santo ha hablado por medio de él. Dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Si seguimos leyendo otros pasajes en Lucas capítulo 1, versículo 70, Lucas capítulo 1, versículo 70. Vamos a leer del versículo 67. Capítulo 1, versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. El Espíritu Santo utilizó como instrumento a cada hombre, guiando a cada hombre, usando cada circunstancia, hermanos. También podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16.
Dice así. Veamos cómo Pedro reconoce que lo que habló David es la palabra de Dios y el Espíritu Santo habló por medio de David. Capítulo 1, versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vemos entonces como Pedro reconoce que el Espíritu Santo habló por boca de David, guió, inspiró a estos hombres. Y otro ejemplo, ya para tenerlo más claro, hermanos, vamos a comparar dos pasajes. Hebreos capítulo 3, hablando de la inspiración y cómo la Escritura misma muestra que los escritos pasados del Antiguo Testamento, que tienen un autor humano, por encima de todo tienen un autor divino. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Ok, hermanos, dice así. El autor de Hebreos está citando las Escrituras, está defendiendo un punto por medio de las Escrituras y dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está diciendo, como dice el Espíritu Santo. Ahora, esta escritura que está citando aquí el autor de Hebreos es el Salmo 95. Vamos a ir al Salmo 95 para corroborarlo y ver esta idea de que a pesar de que la escritura fue escrita por hombres, la Biblia, la palabra de Dios, reconoce que tiene un autor divino. Salmo 95. Salmo 95, versículos 7 al 11. Este es el mismo pasaje que cita el autor de Hebreos. Y dice así, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y este es el pasaje que cita el autor de Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto. Entonces, la idea que yo quiero mostrarles es simplemente cómo el autor de Hebreos, siendo inspirado por Dios, reconoce que este salmo fue escrito por el Espíritu Santo a pesar de que fue escrito por un hombre. Y es que el Espíritu Santo, como dije al comienzo, guió e inspiró a cada hombre a escribir cada palabra, hermanos. Ahora, esto, hermanos, tiene grandes, inmensas implicaciones para nosotros como iglesia. Si verdaderamente la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, la palabra proviene de Dios, usted debe hacerse esta pregunta. ¿Estamos valorando la palabra como palabra de Dios? Es decir, nosotros somos verdaderamente conscientes de que el libro que tenemos en nuestras manos ha sido exhalado por Dios. Hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero que quizás no creemos o no creemos en su totalidad. Hermanos, yo creo firmemente si nuestra fe fuera grande, si nosotros creyéramos de todo corazón que esta es la palabra de Dios, la reverencia que le tendríamos a la palabra sería distinta. Nuestro afán por leerla, nuestro deseo por leerla sería distinta. Yo pensaba en este ejemplo. Si el día de mañana sale un libro donde el autor dice sale un libro de un hombre que viajó a Plutón y resulta, esto es un caso hipotético, una ilustración, y resulta que este hombre consiguió vida en Plutón y él ahora va a sacar un libro para mostrar cómo es la vida en Plutón. Yo estoy seguro que muchos estarían interesados en leerlo. Vamos a ver qué dice acerca de Plutón. Pero este libro, hermanos, no es el libro de un extraterrestre ni de nada de eso. Es del Creador de los cielos y de la tierra. Es inspirado. Esta palabra es eterna. Cada palabra tiene poder para discernir los pensamientos y penetrar hasta lo más profundo del alma.
Y si nosotros somos conscientes, verdaderamente conscientes de que la palabra de Dios es inspirada, es guiada por el Espíritu Santo, de que es la palabra de Dios, valga la redundancia, como dije hace un momento, vamos a leerla con más ahínco, con más detenimiento, con más reverencia. Y cuando digo reverencia, es que vamos a leer cada pasaje, cada palabra, como si fuera verdaderamente inspirada, como lo es, que es inspirada. Prestáramos atención a cada texto, lo estudiaríamos de manera meditativa. Cada palabra la meditaríamos, cada palabra tomaría una importancia. Desearíamos conocer la sabiduría de Dios, la sabiduría de aquel que creó todo, hermanos. Por eso digo que muchas veces podemos saber cosas, pero pareciéramos no creerlas. Y muchas veces a la semana leemos la Escritura, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y a veces ni la leemos. Y tenemos la Biblia pasando polvo. Y no nos damos cuenta de que aquello que tenemos pasando polvo es la palabra de Dios. O muchas veces vamos a la palabra y leemos ahí un capítulo y tachamos 5 minutos y ya leí. Y no la tratamos con reverencia como debe ser tratada ella, con la palabra de Dios. Yo he pensado esto y pienso esto. Si usted no trata la Escritura como palabra de Dios, no espere que ella cause un efecto en usted. Si usted la trata como un libro más, ella la tratará a usted como un hombre más. Usted debe tratar la palabra de Dios como santa, como sagrada, y debe leerlo como algo sagrado, meditar en cada palabra, hermanos. Otra de las implicaciones es que la palabra de Dios es inerrante, infalible y suficiente. Cuando digo inerrante es que no se equivoca, no comete errores, porque fue dada por Dios y Dios no puede cometer errores. Cuando digo infalible o infabilidad, lo voy a ilustrar de esta manera. Yo puedo, hermanos, sacar en un examen 20 de 20. No cometí errores. Soy inerrante en ese examen. Pero ahora, yo sería infalible si yo en todos los exámenes sacara 20 de 20. La Escritura es infalible en cuanto a lo que dice. Si la Escritura dice algo, es así y siempre será así. Un ejemplo de esto muy sencillo, hermanos, es cuando la Escritura habla acerca de la condición del hombre. No hay ningún otro libro en el mundo que describa tan claramente la naturaleza del hombre. La Biblia muestra que el hombre tiene un corazón inclinado hacia el pecado y eso es algo claramente visible. La Biblia muestra que el hombre es esclavo del pecado y eso es algo claramente visible. Ella nunca se equivoca, ella es eterna. Y esta es otra de las características, que la palabra, al ser inspirada por Dios, es una palabra eterna, que prevalecerá para siempre. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Veamos lo que dice Pedro, aquí en el capítulo 1. Vamos a leer 2 pasajes, este y otro más, ya para cerrar este punto. Dice Pedro aquí en el versículo 23, capítulo 1, 1 de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, y el apóstol Pedro cita la Escritura, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra, hermanos, nunca va a pasar. Ya tiene más de muchos siglos tiene la palabra de Dios. Y sigue permaneciendo, sigue estando fresca. No hay una palabra nueva. Todos los días esto es palabra fresca, palabra nueva. Siempre va a prevalecer. Y hermanos, también cuando menciono acerca de la suficiencia, si hablé acerca de que la Escritura es suficiente, es que toda ella es completa para nuestra edificación. Toda ella es suficiente para el avance de la iglesia, del reino de Dios. No necesitamos nada más. No necesitamos terapia, psicología. Toda la Escritura, al ser inspirada por Dios,
toda ella es suficiente. Lo que pasa también es que muchas veces no creemos que ella sea suficiente, cuando ella misma declara ser suficiente. Debemos saber y conocer la palabra de Dios para que ella pueda ser suficiente en cada área de nuestra vida, hermanos. Vamos a leer otro pasaje en Hebreos 4:12, hablando de la palabra de Dios, un pasaje que ya mencioné, pero vamos a leerlo, Hebreos 4:12. Dice así: Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente esto puede hacer la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos aquí la palabra de Dios. Tratémosla con reverencia, meditemos en ella, deleitémonos en ella. La palabra de Dios es dulce, deleitosa, cuando ella es tratada como algo deleitoso, como la palabra de Dios. Ella es suficiente, ella es inerrante. Creamos verdaderamente que esta es la palabra de Dios. Creamos eso, hermanos. Y cuando creamos eso, empezaremos a ver cambios en nuestra vida, porque ella empezará a ser penetrante, empezará a ser cortante y empezará a discernir cada pensamiento de nuestro corazón, hermanos. Hermanos, vamos a avanzar a la otra obra del Espíritu Santo. Ya hemos visto que el Espíritu Santo participó activamente en la creación. Él, con su poder, preservó, ordenó, organizó la creación. Él provee energía para los propósitos de Dios, poder para los propósitos de Dios. Y ahora vimos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, guió a cada hombre a colocar cada palabra según lo que él quería que escribiera. La tercera obra, hermanos, es la obra de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ir a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice así. Vamos a leer del 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una obra también exclusiva del Espíritu Santo. Convencer al hombre de pecado. ¿Y qué es convencer? ¿Qué significa la palabra convencer? Tiene la idea también de reprender, de redarguir. Para ilustrarlo de esta manera, es como cuando usted ha hecho algo malo y usted está tranquilo porque nadie lo sabe. Y resulta que alguien viene a usted y le enseña todas las evidencias de que usted ha cometido algo malo. Y usted no tiene más nada que decir. Usted está convencido, usted está claro que ha errado, que ha cometido un error. Bueno, el Espíritu Santo, para convencer al hombre de pecado, es como si Él pusiera cada evidencia al pecador de que es pecador. Casi todo el mundo afirma ser pecador, pero no está convencido de que es un pecador realmente. Y es el Espíritu Santo que da esta convicción, que no le deja escapatoria. En ese momento de la salvación, el Espíritu Santo deja al hombre sin escape. Es como poner una pared aquí, aquí, aquí y aquí, y ya lo único que le queda es mirar hacia arriba, porque está plenamente convencido de que es un pecador, hermanos. Y no solamente el Espíritu Santo muestra el texto que convence de pecado, sino también de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence que nuestra justicia es insuficiente y que solamente la justicia de Cristo
puede salvarnos. Y convence también de que hay un juicio. Infunde el temor del Señor acerca de un juicio. Y esta es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Y esto es una convicción divina, no es una convicción de hombres. El hombre puede estar por sí solo convencido de algo hoy. Incluso puede estar convencido de algo durante muchos años, pero pronto puede cambiar esa convicción o puede empezar a creer otra cosa. Pero no así con el Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es divina y permanece para siempre, hermanos. Y por esta convicción, es que muchos hombres de Dios han dado su vida convencidos realmente de que Cristo es el único camino. Por eso muchas veces los cristianos, los creyentes, nosotros, la iglesia, podemos ser vistos como radicales, como personas intolerantes, como personas que creen tener, dicen ellos, la verdad. Una vez me dijeron así, o sea, tú estás diciendo que el Evangelio es la única religión que tiene la verdad. Yo le dije, sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y esta convicción al mundo le es intolerable, pero al mismo tiempo que le es intolerable, también llama su atención ante tal convicción. Hermanos, un ejemplo también para ilustrar de cómo esta convicción da testimonio también al mundo, es este himno que nosotros cantamos, he decidido seguir a Cristo, donde al hombre le estaban diciendo que negara a Cristo para dejarlo con vida. Y él murió hasta el final y repetía, he decidido seguir a Cristo. Y fue muerto él y su familia. Y a raíz de eso, el Espíritu Santo convenció de pecado al cacique, al hombre que estaba matando a este creyente. Esa convicción impacta al mundo y da indicio, como dice la Escritura, de perdición. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3 para ver esta idea que usa el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 27, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 28. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 28. Fíjese la exhortación del apóstol Pablo aquí. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Y fíjese lo que dice aquí, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esa firmeza, esa convicción que solo el Espíritu Santo puede dar, es indicio de perdición para ellos. Y para nosotros, muestra el texto, es indicio de salvación. Solo una persona que ha recibido el Espíritu Santo puede tener convicción de pecado, convicción de justicia y convicción verdaderamente de juicio. Y esta convicción puede tambalear quizás, pero siempre prevalecerá, porque es el Espíritu Santo quien se encarga de preservar al creyente, de guardar esa fe, de llevarle hasta allá con el Padre. Un texto también que nos muestra esto está en Mateo 24. Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Solo quiero resaltar una frase del Señor Jesús. Mateo 24, versículo 23. Mateo 24, versículo 23. El Señor Jesús está hablando en la época, en la temporada, en la dispensación de la gran tribulación, donde habrán personas, muestra Apocalipsis, que serán selladas por el Espíritu Santo, que habrán creído en Cristo. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Habrá mucho engaño en ese entonces, más de lo que hay hoy en día. Y dice, versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad,
allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y fíjense esta frase, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos. No es posible. Si fuere posible, aún a los escogidos. Y es el Espíritu Santo quien da esta convicción y que preserva esta convicción con su gracia, con su poder. Vimos en Filipenses que esto es indicio de salvación para nosotros, tener convicción de pecado. Ahora nosotros podemos percibir lo que es verdaderamente el pecado y cómo Dios ve el pecado. No vemos el pecado ahora a la ligera, lo vemos ahora grave, lo vemos grande, lo vemos como una ofensa ante Dios. Y eso es fruto del Espíritu Santo, quien nos ha convencido de pecado, hermanos. Hermanos, si esto, y ya cierro con esto, hermanos, debe dejarnos a nosotros también una reflexión, o es algo que tiene una gran implicación para nosotros. Y es que en la salvación de las personas, muchas veces somos nosotros los que intentamos convencer e intentando convencer a las personas para que lleguen a la salvación, manipulamos el mensaje del Evangelio y al mismo tiempo quizás podemos manipular a las personas mismas y en ese sentido estamos usurpando el ministerio del Espíritu Santo y estamos siendo de estorbo para el Espíritu Santo. Nosotros no estamos para convencer a los hombres, nosotros estamos para predicarles el Evangelio y clamar al Señor que convenza a ese hombre de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, convencer, hermanos. Hermanos, había un hombre que decía, yo para ser salvo no necesité leer a Josh McDowell, no necesité ver apologética, nada de eso. Él simplemente escuchó el Evangelio y creyó. La apologética es útil para defender la fe, pero la apologética no salva. Salva el Espíritu Santo, salva el Evangelio. De hecho, en esa película, hay una película de Lee Strobel. Lee Strobel era un ateo, los jóvenes que están aquí la vieron, un ateo declarado pues contra Dios, y su esposa se convirtió a Cristo. Y este hombre empezó a reunir evidencia para demostrarle a su esposa que la Biblia era mentira, que la Biblia era escrita por hombres, que la Biblia era un libro más, que quién sabe si es palabra de Dios. Él comenzó a reunir evidencia para demostrar que Dios no existía, que todo era un invento, que la religión era opio, el opio de las masas y toda esta situación. Y en medio de esa investigación, una investigación profunda cuando fue a las fuentes, él descubrió que toda la evidencia estaba en su contra. Y este hombre terminó convertido a Cristo. Pero la película remarca cómo a comienzos de que la mujer recibe a Cristo, ella empieza a orar por su esposo y muestra a la película un pasaje, creo que es, sí, el de Ezequiel, donde ella ora porque Dios ponga en él un corazón de carne y quite un corazón de piedra. ¿Y por qué les menciono esto? Porque aún así, si Lee Strobel hubiese tenido todas esas evidencias, pero el Espíritu Santo no hubiese obrado en él, él aún seguiría sin convicción de pecado. Él aún pensaría que con todas las evidencias, él diría que eso es mentira y lo negaría. Por eso dependemos del Espíritu Santo para la salvación de las personas. Y debemos orar por la salvación de las personas, porque no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo que obra en su corazón. Nosotros somos instrumentos que llevamos el Evangelio y que con nuestra vida misma también somos luz y testificamos, hermanos. Ya cierro con este ejemplo, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 14. Es una porción larga. Vamos a leer del 14 al 42. Voy a ir saltando para demostrar cómo el Espíritu Santo obró en la predicación de Pedro. Este fue en el día de Pentecostés. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y a partir de allí Pedro empieza a dar un sermón, a predicar. Él cita las escrituras, muy importante. Él cita las escrituras del versículo 16 al versículo 21. Luego llega el versículo 36 y dice, concluye su sermón con esto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y fíjese lo que pasó. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Pero ¿quién es el que se encarga de predicar a los corazones de los hombres? Vea lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Convicción de pecado. El Espíritu Santo obró en ellos. Pedro no necesitó manipular a las personas. Pedro no necesitó poner una musiquita de fondo para manipular los sentimientos. Pedro no necesitó hablar de una manera totalmente elocuente. No necesitó hablar de una manera expampanante, ni usar algún o otro artificio para que esas personas vayan y se arrepintieran. Lo único que hizo Pedro fue predicar conforme a las Escrituras y confiar en que el Espíritu Santo obraría en ellos, tal cual como el Señor Jesús se lo había dicho en Juan capítulo 16. El Señor Jesús le dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y Pedro estaba convencido de eso por la palabra del Señor. Y aquí vemos el fruto de la convicción de pecado, cómo los hombres se compungen de corazón cuando son convencidos de que son pecadores, de que irán a juicio si no reciben a Cristo y que solo tienen que aferrarse a la justicia de Cristo. Y seguimos leyendo luego lo que le dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron compungidas de corazón, convencidas del Espíritu Santo. Y estas personas que son verdaderamente convencidas por el Espíritu Santo, que han sido salvas, regeneradas por el Espíritu Santo, perseverarán en la fe. No serán apóstatas, hermanos. Ellos perseverarán en la doctrina. Ellos temerán al Señor toda su vida. Ve el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día, hermanos? Que las iglesias, hermanos, están convenciendo a los hombres con su propio poder. Usan músicas de fondo o cualquier otro artificio y la persona termina pasando o afirmando que recibió a Cristo por algún otro sentimiento o alguna otra emoción. Y como es un convencimiento de hombre, esta persona tarde o temprano va a caer porque no está sostenida por el Espíritu Santo y porque no tiene la convicción de pecado que da el Espíritu Santo, cuya convicción prevalece hasta la eternidad. Hermanos, y eso debe hacernos nosotros a confiar, a ser conscientes de que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra que Él mismo ha inspirado. No hay persona tan dura, tan fuerte, hermanos, que no pueda ser convencida por el Espíritu Santo. Hay personas que se ven fuertes, con cara seria o reacias contra el Evangelio, pero aún esas personas pueden ser convencidas por el Espíritu Santo. Ahora, si tú estás escuchando la palabra de Dios y tú estás aquí sin Cristo y no tienes convicción de pecado, es tu responsabilidad. Dios un día te va a juzgar por no haber creído en Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Si hay un pecado que Dios no perdona, es el no recibir a Cristo, porque eso es pisotear la sangre de Cristo en la cruz. Ese es el pecado imperdonable, no recibir a Cristo. Si tú estás escuchando hoy este mensaje, estás escuchando la palabra de Dios, está en tus manos la vida o la muerte. Si en este momento, hermano,
persona que estás aquí, no has recibido a Cristo, es tu oportunidad para ir a Cristo, no hay más. Es tu responsabilidad. Así que, hermanos, le dejo ese mensaje para confiar en que el Espíritu Santo es el que obra dando convicción de pecado. Nuestra tarea es únicamente llevar el mensaje. Cierro ya ahora sí con esta frase, hermanos, que se me olvidó, pasé por alto. Dice así, para orar. Es una frase de John Newton. John Newton estaba padeciendo de amnesia, estaba teniendo problemas con la memoria, y él dijo así, él estaba ya mal de su salud, y dijo, aunque mi memoria casi se ha ido, dos cosas recuerdo muy claramente, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y esto es obra del Espíritu Santo. Convicción hasta el final, convicción divina, obra divina, salvación genuina que persevera y que sigue hasta el final. Y este es el poder, hermanos, del Espíritu Santo. Confiemos en Él para salvación, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por proveer tu Santo Espíritu, Señor. Porque sin Él, Dios mío, nada podríamos hacer. Cada obra sería tan infructuosa, Señor. Porque somos débiles, somos limitados, Señor. Y dependemos totalmente de ti, Padre. Dios, ayúdanos a confiar en el Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar en que tú obrarás para salvación, en que tú tienes el poder. Santo Espíritu, guíanos en la Escritura. Alumbra nuestro entendimiento y ayúdanos a ser conscientes de que cada vez que abrimos tu palabra es palabra de Dios. Ayúdanos a tratar tu palabra con reverencia, con santidad, con anhelo. Te ruego por eso, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, que esta palabra sea puesta en sus corazones para su edificación, Señor. Y obra en aquella persona que aún no te ha recibido, Santo Espíritu. Convéncele de pecado, Señor. Convéncele, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.